¿Podría alguna vez algún nuevo hecho contradecir la Biblia? ¿Se descubrirá alguna vez algún nuevo hecho científico o histórico que contradiga lo que la Biblia dice? La respuesta es no. Nunca habrá un descubrimiento científico o histórico que contradiga la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Y si el descubrimiento, ya sea científico o histórico, es verdadero, lo único que va a hacer es confirmar lo que la Biblia dice. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Los descubrimientos importantes que se han hecho, científicos o históricos, solamente confirman lo que la Biblia dice. Y cuando hay una discrepancia, cuando ese descubrimiento contradice a la Biblia, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En primer lugar, saber si ese descubrimiento es verdadero. Es decir, si no hay una alteración, si no es algo tendencioso. Algún grupo de ateos científicos está tratando de desacreditar la Biblia y hacen ciertas afirmaciones que contradicen la Biblia, pero que esas afirmaciones son falsas. Entonces hay que ver si esas afirmaciones son verdaderas. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la base que tienen para hacer tales afirmaciones? Y de esa forma, si están contradiciendo la Biblia, vamos a descubrir que probablemente se trate de un engaño. Esa sería una forma de probar o de actuar cuando algo contradice a la Biblia, cuando un descubrimiento la contradice. Y la otra forma es ir a la Escritura y asegurarnos de que hemos interpretado correctamente lo que la Biblia dice, porque ese es otro detalle. En otro video de ya hace algunos estudios atrás, hablaba de el caso de Galileo Galilei, que la iglesia se oponía a los descubrimientos de Galileo, porque Galileo afirmaba que no era el sol el que giraba alrededor de la tierra, como creía la iglesia, sino que era la tierra la que giraba alrededor del sol. Entonces Galileo tenía la razón, pero la iglesia se oponía, la iglesia de ese entonces se oponía a Galileo porque pensaba que ese descubrimiento de Galileo contradecía partes de la Escritura, como aquel famoso pasaje cuando Josué le dice al sol que se detenga y el sol se detiene, dice el libro de Josué. Entonces la iglesia pensaba, había entendido, había interpretado que era el sol el que se movía, porque si el sol se detuvo, eso quiere decir que el sol se movía. Pero el detalle es que en ese caso la Biblia no está hablando desde un sentido científico, sino que la Biblia describe los hechos tal y como el ser humano los observa. A eso se le llama fenomenológico. Son descripciones fenomenológicas, es decir, cómo nosotros vemos los fenómenos. Y cuando nosotros observamos el sol, nosotros observamos que es el sol el que camina, porque vemos que sale en un lugar, vemos que se mueve en el transcurso del día y vemos después que se oculta. Entonces a nosotros nos parece que el sol se mueve, aunque es la tierra la que está girando, pero está girando a tal velocidad que nosotros no percibimos ese movimiento y nuestra percepción, lo que nosotros vemos es que es el sol el que se está moviendo alrededor de la tierra. Entonces la Biblia, cuando nos habla de estos relatos, cuando nos describe estos hechos, lo está haciendo desde la perspectiva del ser humano. Son descripciones fenomenológicas para entender lo que se nos está diciendo.
entonces en este caso había una mala interpretación de la Escritura. Así que si un hecho científico o histórico contradice la Biblia, hay que revisar si en realidad es verdadero. Y si es verdadero, entonces hay que revisar que nuestra interpretación de la Biblia sea la correcta. Pero en esencia, en verdad, nunca un descubrimiento científico o histórico va a contradecir la Biblia. Si el descubrimiento es verdadero, lo único que va a hacer es afirmarla. ¿Por qué? Porque la Biblia es la verdad. No como adjetivo, no es verdadera, sino como sustantivo. La Biblia es la verdad absoluta.